Bienvenidos al Lado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este 2GM, que si os acordáis en el turno, bueno, en el vídeo anterior, pues terminamos de desplegar a los americanos. También hicimos un par de turnos, pues como veis, desplegando nuevas unidades, tanto para los americanos como para los japoneses, o sea, yo para la parte del eje. Y venga, vamos a continuar con este tercer turno que entra ya. Vamos a mover por aquí la ficha del tercer turno, ¿vale? Y cogemos nuestra cartita y vamos a por la chuletilla, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que hay que hacer en el turno de juego. Voy a ponerla por aquí, ¿vale? Inicio, ¿vale? Terminan efectos en juego. No hay ningún efecto en juego, con lo cual no hay nada que hacer. Estado mayor, ¿vale? En el estado mayor pues yo ya tendría 1 y 2, así que ganaría solo de momento dos puntitos de acción, con lo cual no puedo hacer nada más. Vale, y ahora la parte del movimiento. Bueno, pues vamos a pensar. Esta artillería pues ataca 4, 1, 2, 3, 4 por ejemplo, o 1, 2, 3, 4, o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vale, o sea, me podría poner aquí sin ningún problema. Vale, pues eso es lo que voy a hacer. Me voy a poner aquí, ¿vale? Y como estoy en la fase de movimiento, voy a darle la vuelta a la HMG, ¿vale? Esto se puede hacer en cualquier fase del turno, con lo cual no va a haber ningún problema. Así que le voy a dar la vuelta y me voy a poner ya en posición para intentar destruir la torre. Perfecto, pues venga. Ahora vamos a mover este de aquí, que se va a mover 1, ¿vale? Bueno, este se puede mover 2, de hecho. Este se puede mover 2. Y aquí este pone que es terreno difícil. Con lo cual, con terreno difícil podría... No podría entrar, porque necesitaría entrar con todos los puntos de movimiento. Es decir, como ya he gastado 1, me queda un punto de movimiento, no puedo entrar en el bosque. Para poder entrar en el bosque tendría que usar los 2 puntos de movimiento, ¿vale? Si tuviese 3 puntos de movimiento, pues pasaría lo mismo. Tendría que gastar 3 puntos de movimiento para acceder y 3 puntos de movimiento para salir. En este caso son 2 puntos de movimiento para entrar y 2 puntos de movimiento para salir. Bueno, dicho esto, pues lo dejo ahí y ya lo dejo yo apañado. Perfecto, pues una vez visto esto, vamos ahora al despliegue. Tengo 2. Solo tengo 2. Y esto es... esto es una faena. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a ahorrarlo. No voy a gastar puntos de acción este turno, ¿vale? Podría bajar más infantería. Podría bajar este. El problema es que yo quiero HMGs, ¿vale? Entonces esto de aquí requiere de un punto de acción extra. Entonces, como no puedo obtenerlo, porque solo tengo 2, pues me voy a quedar aquí. De hecho, no. De hecho lo voy a bajar. Sí, lo voy a bajar. ¿Por qué? Porque, si os fijáis, he hecho una cosa sin pensar, ¿vale? Pero bueno. Si os fijáis, ahora mismo tengo la línea de suministro rota. ¿Por qué? Porque aquí no tengo a nadie. Entonces, digamos que estoy ahora mismo obligado a bajar una carta, ¿vale? Para que no se me rompa la línea de suministro, porque si no, la he cagado. La he cagado porque entonces solo ganaría un puntito de acción. Entonces voy a bajarla sin HMG y sin nada, así que, pues yo qué sé. Pues lo voy a poner ahí al final. Espérate, al final no, porque al final me va a pegar tiros ese jodido y me puede destrozar. Tiene 4, vamos a ver, es que tengo que llegar hasta allí como sea. ¿Y cómo lo hago? Porque esta zona es intransitable y allí... Venga, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Me voy a arriesgar. Si petan a mi infantería, pues ha petado. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Pues venga, por lo menos mantengo la... Bueno, mantengo... No lo voy a dejar ahí porque si no me lo va a romper. Lo voy a dejar aquí en esta esquina, a tomar viento. Aquí, ahora sí que lo voy a dejar ahí. Bueno, pago los 2. Claro, es que si me dispara esta artillería aquí y me la destruye porque saca un crítico, por ejemplo, y no tan crítico porque hace 3 puntos de daño y este solo tiene 3 de vida, ¿vale? Entonces me lo va a matar igual, sí o sí. Con lo cual me rompería la línea de suministro. No me compensa. Bueno, pues me quedo como estoy. Ahora sí que sí, me quedo como estoy.
Bueno, pues ya mi mano... Que por cierto, una cosa que no he hecho. He hecho el despliegue, pero había que robar, en la fase de cartas había que robar 2 cartas. O sea, esto se me ha pasado, pero por completo. Así que perdonadme que me he saltado eso de robar 2 cartas. Bueno, pues mira, me ha tocado un avión, ¿vale? Un avión con el despliegue es de 5. Esto nos vendrá bien. Le puedo hacer 4 puntos de daño directamente a la fase, al cuartel general del enemigo, ¿vale? Porque no tiene artillería antiaérea. Así que fenomenal. Vale, pues venga, ya está. Carta, movimiento, despliegue. Vamos a la fase de disparo. Ahora, la fase de disparo. Bueno, la fase de disparo. Vamos a empezar por la infantería pesada, ¿vale? La infantería pesada va a poder disparar 2 veces. ¿Por qué va a poder disparar 2 veces? Pues mirad, una de ellas, por su disparo normal, ¿vale? Que tiene alcance de 2, 1 y 2. Y tiene una potencia de fuego de 5 y 9, ¿vale? Entonces, vamos a tirar el dadete. A ver si cojo por aquí mi calavera. Vale, que la tengo por aquí. Vamos a tirar el dadete. Ha sacado un 2, con lo cual he fallado, ¿vale? Pues ya no va a poder realizar nada. Y ahora le tocaría la HMG, ¿vale? Entonces, puedo utilizar la HMG y lo otro de manera independiente. Y la HMG lo bueno que tiene es que no hace falta que le dé la vuelta, ¿vale? Porque esto significa que está desplegado, es decir, que voy a poder utilizarlo todos los turnos sin necesidad de perder ese arma, porque se sobrecaliente o cualquier otra historia. No hace falta. Pues venga, vamos a tirar para ver qué es lo que pasa con el HMG. Un 2 también, pues joder, hoy es el día de la mala suerte. Con un 2 no hacemos nada. Ahora, ¿qué necesitaríamos para impactar ahí? Bueno, pues le damos la vuelta aquí. No, estos son las capacidades, perdonad. En el turno de juego, en el equipo adicional, HMG con 4 hago un impacto normal y con 8 pues hago un crítico, ¿vale? Pues nada, pues me quedo como estoy. Vale, pues ahora vamos a probar qué distancia tiene este. Este tiene una distancia de 2, ¿vale? Pues distancia de 2, que sería 1, 2, pues no puedo hacer absolutamente nada. Ah, por cierto, aquí hay una cosa que no he dicho, pero no hay tema de línea de visión. Es decir, si aquí hay un enemigo le puedo pegar tiros sin problema, ¿vale? Aquí hay líneas de visiones, naranja de la China. Eso está obviado. Muy bien, pues ya no puedo hacer nada más. Este de aquí ya no puede disparar porque no hay ningún enemigo a quien disparar. Y listo, pues vaya faena. Perdonad, todavía estoy aquí un poquillo acatarrado. Muy bien, voltear. No tengo ninguna ficha que voltear, ¿vale? Descarte, pues vamos a ver si me tengo que descartar de alguna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Estoy completo, con lo cual no hace falta descartarme de nada. Y fin de turno, pues ya está, que ya ha finalizado el turno. Pues venga, vamos ahora con la fase del enemigo. Pues vamos a coger por aquí nuestra chuletilla, ¿vale? Y venimos ya a esta parte de aquí. Ahora dice, el resto de turnos para determinar la actitud de la IA. Se tienen en cuenta pues estos dos modificadores, o sea, estos modificadores de la tabla, ¿vale? Aquí, cada línea con unidades IA, pues hay que sumar 3 o 4, ¿vale? En este caso va a poder sumar 4, ¿por qué? Porque tienen aquí, en esta línea de aquí, ¿vale? Tiene dos unidades, ¿vale? Entonces hay que sumarle 4. Entonces, vamos a ver, este es histórico como defensor, ¿vale? Que es el que le tocaría la IA, está en el objetivo, así que sumaría otro más 2, así que de momento sería un 6. Y un 6, vale. Aquí, por cada línea con unidades del jugador será un menos 2, ¿vale? En este caso, pues es lo que va a pasar, un menos 2 porque yo tengo en esta línea de suministros 2 unidades, ¿vale? El 1 significaría que si hubiese solamente una unidad, pues solo se le restaría menos 1. Como hay más de una unidad en una línea de suministros, pues se le resta menos 2. Y ahora, línea de suministros de la IA rota. No, bueno, en este caso no está rota. Con lo cual sería menos 2 más 2 es 0. Solo hay que sumarle un más 4, ¿vale? Pues venga, vamos a tirar el dadete. Vamos a coger... vamos a hacerlo... Mirad, vamos a hacerlo de esta manera. El verde va a ser para ellos y el blanco para mí. Bueno, para ellos, para la IA. Pues venga, tiramos el dadete. Hay que sumarlo más 4. Vale, pues es un 6. Joder, con el 2, Madre mía. Pues hay que sumarle un 6, vale. Pues nos venimos aquí a la tabla de objetivos.
ha sacado entre 4 y 7, con lo cual tiene que estar en la 1, 2 y 3 en la tercera línea, ¿vale? 1, 2 y 3, la tercera línea, y tiene que reforzar los objetivos, ¿vale? Pues tendría que reforzar esto de aquí, ¿vale? Y pues aquel de aquí, con lo cual hay que mover, se tiene que mover. En este caso se movería este, porque este está en el objetivo, no haría falta que se moviese para nada. Muy bien, pues visto esto, vamos a continuar. ¡Ay, joder! Vamos a continuar con la fase de Estado Mayor, ¿vale? Que la fase de Estado Mayor sería 1, 2, 3, 4, ¿vale? Porque esta carta le da otro punto más, 4 y 1, 5. Pues 4 y 1, 5, ¿vale? Pues 5 que se queda por aquí. Vamos a coger las cartitas. Vale, perdonadme que coja por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, ya está en la fase de Estado Mayor. Vamos ahora a la parte de las cartas, ¿vale? Cogemos uno por aquí, pues ya está, ya lo tenemos todo finiquitado, o sea, todo apañado. Y ahora vamos a la fase movimiento, ¿no? Que es la fase despliegue y después movimiento, ¿vale? Acordaros que lo hace al revés la IA para darle ventaja. Sí, no vaya a ser que gane así por ciencia infusa. Pero bueno. Nos vamos ahora a la zona esta de despliegue, ¿vale? Esta parte de aquí ya no vale para nada. Vamos a ver qué cartita nos había tocado, que ya no me acuerdo. No vaya a ser que sea un operador de radio. No, era I Want You. Vale, I Want You. Pues I Want You, pues eso. Vale, vamos allá. Resultado, hay que tirar ahora el dadete. Vale, pues se me ha pasado tirar el dadete otra vez. Pues cogemos por aquí, tiramos el dadete, hay que sumarle un más 4, ¿vale? Pues un 9 más 4 pues sobrepasa del 10, con lo cual mayor de 8. Nos vamos a la parte defensiva y ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Prioritario, un transporte que no lo tiene, a ver, transporte que no tiene transporte, o artillería que tampoco tiene artillería. Después, como objetivo, un transporte, ¿vale? Nada. Como tercera opción, tiene un tanque, ¿vale? Un blindado, con lo cual tampoco tiene blindados, con lo cual no lo va a bajar. Y ahora, como cuarta opción, una carta. Más bien es carta de apoyo, ¿vale? Pues cartitas de apoyo. Pues muy bien, pues vamos a ver qué es lo que va a hacer. Lo primero de todo, ya tenemos que va a ser carta de apoyo que estas tienen. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cuántos tiene? 5. Vale, pues despliega 2 cartas. Si es posible, despliega una carta con el mayor coste de despliegue posible. Vale, pues entonces vamos a ver qué es lo que tiene por aquí. Para, pues a ver, esta la puede hacer. Selecciona una unidad del mazo de descartes y colócala de nuevo en tu mazo. Y a continuación baraja el mazo. Vale, pues de momento no tiene nada de descarte, con lo cual no hace falta que la juegue. Y ahora tienen que jugar, vamos a ver qué va a jugar este tío. A ver, esto es infantería, ¿vale? Tiene que jugar apoyo, que son estas 3. Vale. Pues a ver, ¿qué es lo que jugaría? Pues tendría que jugar 2 cartas. Pues ¿qué 2 cartas? Pues esta, evidentemente, su coste es de 6, con lo cual no jugaría. Pero esta sí va a poder, que coloca esta carta junto al Estado Mayor. En la fase de turno de carta, roba 3 cartas en lugar de 2 y devuelve el sobrante a la parte superior del mazo, ¿vale? Solo puede haber una copia de esta carta, ¿vale? Y es permanente, con lo cual va a jugar esta, que lo que va a hacer, pues lo que pasa es que esta carta para la IA me parece completamente absurda. O sea, esta la tenían que quitar. ¿Por qué? Porque ya de por sí tiene que robar hasta tener 7 cartas, con lo cual esta... Pero bueno, yo voy a seguir las instrucciones tal como vienen, ¿vale? Entonces va a jugar esta, que se queda aquí junto al Estado Mayor, ya serían 4, y con esta 5 dice que aumenta o reduce en 1 el resultado obtenido en el valor de una tirada de tal, ¿vale? Pues ya no hay nada más, o sea, esto ya no va a poder hacer absolutamente nada. Pues ya está, ¿vale? Y ya la siguiente prioridad sería... pues aviones, pues como no tiene aviones, pues una naranja de la China. Vale, pues listo, Calisto. Listo, Calisto. Muy bien. Pues ya está. Pues ya está. Pues ahora, ¿qué es lo que va a hacer la IA? Pues ahora que la IA ha desplegado ya su cartita, ¿vale? Porque la otra de momento no puede hacer, pues va a pagar estos dos, ¿vale? Paga estos dos.
Y ahora, a ver, y ahora va a venir por aquí. Y decimos que es la fase de despliegue que ya está hecho. Y ahora la fase de movimiento. Vamos a ver. Ahora, para la fase de movimiento, hay que tirar otra vez el dadete, ¿vale? Para ver si se mueve, no se mueve o qué es lo que hace. Que viene aquí el objetivo, fase de movimiento, lo veis, ¿no? Esto es para el turno 1 y 2 y este para ver si se mueve, no se mueve, se mantiene el objetivo o a ver qué es lo que hace. Pues venga, vamos a tirar dadete. Un 7, bueno, ha salido fuera, no vale. Un 3 más 4 de aquí, acordaros del modificador, pues son 7, pues como había dicho antes, 7, pues venimos aquí, se mueve hacia el objetivo, ¿vale? Que sería la cuarta línea, pues sería cuarta línea, 1, 2, 3 y 4, vale, pero como en el 4 no hay objetivo, pues se movería hasta la tercera. Pues venga, pues se mueve. ¿Y quién se va a mover? Se va a mover este de aquí. ¿Y cuánto se mueve? Pues este tiene solo movimiento 1, con lo cual se queda por aquí, ¿vale? Y no hay que hacer nada más. Ahora en el próximo turno pues posiblemente se mueva a este lado. Muy bien, pues ya se ha movido. Ahora fase de disparo, ¿vale? Ya sería su fase de disparo. ¿Quién puede disparar? Pues vamos a ver. 1, 2, 3, 4. No dispara. 1, 2, 3, 4. No llega. 1, 2, 3. No llega a ningún lado. Con lo cual la artillería, pues naranja de la China. 2, 1, 2, 1, 2. No llega tampoco. Con lo cual no hace absolutamente nada. Y vamos a ver este que sería 1, 2. Con lo cual tampoco. Y este también dispararía 2, 1, 2. Que tampoco haría nada de nada. Muy bien, pues fase de disparo, que en este momento, pues naranja de la China. Perfecto, pues ya sería la fase de voltear, que no hay nada que voltear, ni nada por el estilo. Y la fase de descarte, que tampoco hay que descartar, ¿no? Pues no. De hecho, este de aquí no lo va a usar porque es completamente absurdo, porque no tiene a quien disparar, con lo cual se va a quedar con uno, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y ya está, o sea que no hay más tutía. Muy bien, pues listo esto. Pues ya hemos terminado este tercer turno. Pues me volvería a tocar a mí. Venga, vamos a ello. Vamos a ello, venga, cuarto turno. Cuarto turno por aquí. Vamos a leernos nuestra chuletilla. Volvemos a la fase de inicio. Venga, estado mayor sería 1, 2 y otro sería 3. Pues venga, ahora ya sí que sí. Tengo ya 3 puntitos de acción. Que vamos a ponerlo en el estado mayor, 3 puntitos de acción. Y ahora ya lo tengo. Ahora vamos a robar un par de cartas. Vamos a ello. 1 y 2. Perfecto. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Puedo bajar esto. 5. Joder, es que este me interesa mogollón, Este me interesa mucho. Mucho, pero mucho. Ahí, dame un segundito. Espera un momento, que se me ha quedado aquí. Vale, ya está. Vale, este me interesaría mucho bajarle, ¿vale? En el próximo turno. Lo que pasa es que son 5, es que es súper caro, tío. Es que es súper caro. También puedo bajar estos que son bastante buenos, ¿vale? Son con un más 5 y un más 7. Encima tiene para HMG o tiene granada. Serían 4, pero no tengo. No tengo. Y esta, que me ha venido una cartita de apoyo. Si la unidad sufre una o más heridas, responderá al fuego inmediatamente con su arma principal. Vale, pues yo creo que... Y este me da cuerpo a tierra. Este da cuerpo a tierra. No, yo creo que lo voy a ahorrar, ¿vale? Voy a ahorrármelo para que así en el siguiente turno puedo bajar el avión y puedo ir directamente a por el estado mayor. Y sería, pues vamos, si sale todo bien, pues fijaros, 4 puntos más de daño que le hago. Y con eso, pues ya solo le quedarían 2 puntos más. A ver, cositas que os tengo que comentar, que eso no lo había dicho, Si yo le destruyo el estado mayor, gano la partida, evidentemente. Si hago los objetivos, evidentemente gano la partida también. Si el enemigo se queda, en este caso los americanos se quedan sin cartas en el mazo, gano la partida. Yo, si me quedo en este escenario, si yo me quedo sin cartas, puedo volver el descarte, puedo volver a barajar, ¿vale? Pero solamente una vez. Si esta segunda vez me quedo sin cartas,
pues entonces pierdo yo la partida, ¿vale? Bueno, pues ya dicho esto, voy a hacer la fase de movimiento. La fase de movimiento, que este se va a mover aquí con sus dos, ¿vale? Así ya tengo una protección de +1/+1, ¿vale? Esto es importante porque ahora si este, bueno, no me va a poder disparar, ni yo tampoco a él, pero bueno, yo sí voy a poder disparar aquí, ¿vale? Y este de aquí que se va a mover a uno, también por aquí, ¿vale? Y yo creo que con esto ya lo tengo apañado. Y este de aquí no se va a mover, sino ya en la fase de disparo, pues voy a disparar. Pues ya está. Bueno, como no tengo nada para bajar... Uy, esto es mío. Como no tengo nada para bajar... lo que voy a hacer... ¿Qué voy a hacer? Pues yo posiblemente me descarte de este en la de descarte. Bueno, vamos a ir jugando y ya iré pensando. A ver, movimiento, ya está. Despliegue, no voy a desplegar nada. No, este no me va a mover, ¿vale? Este no me va a mover, lo voy a dejar ahí, porque si no me quedo sin suministros. Vale, fase de descarte, fase de movimiento, ya están movidos. Fase de disparo. Vale, ahora voy a empezar con este. Voy a disparar aquí directamente, ¿vale? Tengo que sacar un 5 o un 9. Pues venga, bueno, este es el dado del enemigo. Este es mi dado. Vamos a coger, vamos a tirar el arete. Un 5, vale, pues le hago, si lo veis por aquí, 2 impactos, ¿vale? Viene por aquí, no sé si lo veis, tacata, vale, 2 impactos. Pues 2 impactos que se va a comer, le quedan 10. Vamos, a ver, dame un momento, que lo tengo yo por aquí. Epa, a ver, que no lo tengo a mano, dame un segundín, por favor. Pues 1 y 2, vale, pues venga, lo vamos a coger así, 2 impactos, perfectamente, perfecto. Vale, y esta carta pues ya ha hecho su función, ya no hay que hacer nada más. Y ahora vamos con este, voy a empezar por el HMG, pues venga, vamos a coger la DT. Vamos a coger la DT y un 6, perfecto. Pues con un 6 sí hace impacto, creo recordar que lo teníamos por aquí. Vale, con un 6, HMG hace impacto, de hecho no es crítico por el pelo un calvo, ojo, crítico en un o sea, en un área de este tipo, ¿vale? Yo no lo destruiría, sino que le seguiría haciendo daño por igual, ¿vale? En este caso le hago 3 puntos de daño más, ¿vale? Pues entonces vamos a coger uno por aquí y otro por aquí, ¿vale? Ya serían 5, perfecto. Pues ya le va quedando bastante menos. Y ahora, su ataque normal, ¿vale? Porque sería 1 y 2, que llega perfectamente. Pues vamos a ver si con el ataque normal le hago otros 2 puntitos de daño extra. ¡Buah! Un crítico. Como os digo, con el crítico, hombre, a mí me molaría coger y destruir. De hecho, es lo que pone las instrucciones. Destruye el objetivo. Entonces... con el crítico, no sé, no sabría deciros si hay que hacerlo o no hay que hacerlo. Dame un momentito. Vale, pues aquí en las reglas, en la página 15, ¿vale? Pone que aquí, la unidad tiene en su carta de referencia una cifra de impacto que debe igualar o superar una cifra, o sea, una tirada de un dado de 10, ¿vale? También tiene una segunda cifra que indica el número que debe obtener para alcanzar una zona crítica en la unidad enemiga para aniquilarla directamente. Bueno, como esto no es una unidad como tal, pues por eso digo que por mucho que saque el crítico no va a afectar, con lo cual se va a comer 2 impactos y se acabó, ¿vale? Yo creo que es lo mejor, porque no es una unidad. Pues venga, le vamos a poner 2 más, con lo cual son, bueno, pues esto ya empieza a sumar bastante, ¿eh? 2, 4, 6, 7, pues le quedan 5 puntitos de vida y se va al garete. Perfecto, bueno, pues yo ya he terminado mi fase de disparo. Con la fase de disparo pues ya vamos a voltear, no tengo nada que voltear. Vamos ya a la fase de descarte, ¿vale? Pues lo que voy a hacer, me voy a descartar del contraataque, ¿vale? Y me voy a descartar de afortunado, ¿vale? Me voy a quitar estas dos. Vamos a dejar por aquí las mis cartitas. Bueno, lo voy a poner un poquito más abajo, para tenerlo más a mano, porque si no estoy alargando aquí mogollón el brazo y me va a dar se me va a salir el hombro. Bueno, venga, pues vamos a ver cuánto tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tengo las 7 perfectamente. Pues vamos a poner esto ya por aquí
Y con esto ya al final del turno ya no tengo que hacer absolutamente nada. Ahora sería otra vez turno del enemigo. Pues venga, vamos a coger por aquí y por allá y por el otro lado, ¿vale? ¿Qué tenemos? Modificador, vamos a ver, línea, ¿qué línea tiene este? Vale, pues aquí tiene 2, con lo cual sería el modificador de un +4, ¿vale? Vamos a ver por aquí también, defensor IA en el objetivo sería un +2, ¿vale? Ya sería un 6. Y ahora sería yo por cada línea con un... por cada línea. Vale, o sea que lo había hecho yo mal. Bueno, no pasa nada porque tampoco ha afectado mucho. Vale. Por cada línea con unidades del jugador -1 y -2. Vale, pues entonces sería -1, -1, -1, sería -3. ¿Vale? Y ahora línea de suministro rota por la IA, pues naranja de la China. Perfecto, pues sería -3, -4, ¿vale? Sería 1, +2 por el objetivo, ¿vale? Pues sería 3, porque está en el objetivo, ¿vale? Está en los objetivos, ¿vale? Aunque este no esté, pero el resto sí. Con lo cual no habría ningún problema. Serían 3. Pues ya está. Pues sí, serían 3. Pues venga, vamos a sumar 3. Vamos a ver qué es lo que va a hacer el nene. Vamos a tirar el dadete. Vamos a ver qué es lo que hace. Cogemos por aquí, tiramos un 4, ¿vale? 4 más 3 son 7. Venimos aquí, pues lo que va a intentar hacer va a ser reforzar los objetivos, ¿vale? Evidentemente ahí este se intentará colocar aquí y esto pues de ahí no se van a mover. Muy bien, pues venga, vamos a la parte del Estado Mayor. Voy a dejar esto por aquí. Pues sería 1, 2, 3, 4 y 1, 5. Pues venga, pues vuelve a tener 5. Pues cogemos 4 y cogemos por aquí 1 más, serían 5. Perfectamente, pues venimos, lo dejamos ahí. Y ahora vamos a continuar a ver qué es lo que dice. Pues ahora, orden de prioridad. Tenemos que tirar el dadete para ver la orden de prioridad de... Bueno, perdón, fase de cartas. Se me ha pirado. Se me ha pirado la fase de cartas. Joder, pues anda que yo sí que voy rápido. Fase Estado Mayor, fase de cartas, evidentemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tiene este de aquí, vamos a seguir las reglas. Dice que coloca esta carta, vale. En la fase de turno roba 3 cartas en lugar de 2 y devuelve el sobrante a la parte superior del mazo. Vale, pues entonces vamos a hacer lo que nos dice. 1, 2 y 3, ¿vale? Y después, ¿cuándo hay que devolverlo? ¿Ahora mismo? Roba 3 cartas en lugar de 2 y devuelve el sobrante a la parte superior de tu mazo. Solo puede haber una copia. Vale, o sea que tengo que elegir una de ellas. En este caso, una de ellas. Vale, ¿cuál voy a elegir? Pues lo que voy a hacer, voy a barajar, ¿vale? Y la que toque, pues ha tocado. Y ya está. Venga, pues así. Pues, o puedo tirar un dado. Son 10, ¿no? Ay, sería impar. No, venga, voy a mezclar, tacata, tacata, vamos a hacer así, ¿vale? Y que sea lo que tenga que ser, y la primera que salga, pues esta. Pues se queda con esta. Y las otras, pues van al principio del mazo. Muy bien. Pues se queda con esa, ya tiene las 7. Y ahora vamos a tirar el dadete, porque es la fase de despliegue, ¿vale? Fase de despliegue, pues vamos allá. Fase de despliegue... que ya lo tenemos por aquí. Vamos a tirar el dadete. Acordaros que tiene un +3. Como tiene un +3, pues ya veremos. Un 1 más 3 son 4. ¿Vale? 4. Nos venimos a la zona defensiva, con lo cual hay que ver. Primero, si tiene artillería. Bueno, pues artillería no tiene, con lo cual naranja de la China, ¿vale? No hay artillería. Solo tiene infantería y apoyo. Vamos a dejarlo así colocado para que lo veamos mejor. Artillería, o sea, infantería y apoyo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues ahora viene que es infantería, ¿vale? Nos obliga que tenga equipo, ¿vale? No es opcional, nos obliga sí o sí. Como tiene 2, 4, 6, como tiene 6 PA, dice despliega una carta de valor de más de 5, ¿vale? Si no es posible, despliega 2 cartas de valor de 3. Y si no es posible, pues 2 cartas de 3, un valor, patatín, patatán. Bueno, ya. Vamos allá, entonces. Vale, pues como no lo tiene para desplegar, va a tener que desplegar la infantería esta de 2, ¿vale?
que dice aquí, si no es posible, despliega 2 cartas de valor de 3. Si tampoco es posible, pues despliega de 2 a 3 cartas de cualquier valor, ¿vale? Pues sería 2, 4, ¿vale? Porque estas valen 1 cada uno. Y aparte de eso, pues 4, 5, 6. Pues entonces puede. Es que me obliga, es que le obliga. Es que le obliga. Es que, a ver, según esto, lo que os quiero decir es que obliga a tener una de apoyo, ¿vale? Y otra de defensa. Las cartas, no sé si lo comenté, ya no me acuerdo. Las cartas en la parte izquierda es de apoyo, ¿vale? Son, pues en este caso, un bazooka, HMG, mortero. Y esta de aquí es la parte de apoyo, ¿vale? Que es defensivo. Este es ofensivo y este defensivo. Entonces, ¿cómo me obliga la IA a gastar? Pues sería 1, 2, 4. Vale, pues vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que va a sacar ahora la IA? Pues en este caso, como no se tiene 3 opciones, lo que puedo hacer, pues tirar un dado y que elija lo que tenga que elegir. Pues a ver, un dado de 8 caras podría valer. No, de 8 caras no puede ser. Tendría que ser, a ver, de 12 caras a lo mejor sí. O de 6. Mira, voy a coger un dado de 6 caras que yo creo que va a ser bastante mejor. Vale, perdonad que os estoy mal informando, que no me acordaba que había una tabla en las reglas en la cual pues da unas prioridades a la IA respecto a la compra de mejoras para las unidades de, bueno, de infantería, blindados, etcétera, ¿vale? Y está en la página 10, que ya no me acordaba, o sea, ha venido así de repente a lucidez y digo, coño, me suena haberlo leído, y efectivamente en la página 10, como es defensivo, pues lo primero de todo será comprar un HMG, pues es lo que va a hacer, va a comprar HMG, después compraría granada, después bazooka, mortero, etcétera, ¿vale? Y como ofensivo, o sea, como defensivo, como está en defensivo, pues compraría eso, y después en la otra parte sería comprar cuerpo a tierra, ¿vale? Pues entonces ya lo tendríamos solucionado. Perfecto, pues lo que va a hacer va a ser comprar HMG, con lo cual sería 2 más 1, 3, voy a coger por aquí el HMG, a ver si doy con ello, HMG, ¿vale? Lo que no viene es si está plegado o desplegado, yo me imagino que será desplegado hasta que llegue el objetivo para poder plegarse, ¿vale? Cuerpo a tierra, ¿vale? Que lo va a tener que comprar, que lo tengo yo por aquí, dame un segundín que lo están peinando, ¿vale? Dame un segundo, que yo sé que andaba por aquí, pero no sé por dónde. Aquí está, cuerpo a tierra, perfecto, pues ya lo tengo por aquí, cuerpo a tierra, ¿vale? Que este sí que sí, se queda así, porque esta parte es de humo, con lo cual esto queda de manera permanente, sería 2, 4, 5 y venga, pues lo vamos a dejar por aquí y vamos a ver dónde se despliega esto. Pues venga, vamos a ver dónde colocamos a esta infantería pesada, que evidentemente lo que tiene que hacer es intentar reforzar toda esta zona de aquí, ¿vale? Porque yo ya me estoy empezando a arrimar, entonces lógicamente, y cae de cajón de madera de Pinocho, ¿vale? Pues estos podrían venir aquí, porque de aquí a aquí podrían, en este mismo turno, que se le van a tocar mover, podrían trasladarse sin ningún problema. Antes dije que esto estaba desplegado, no, esto significa plegado y esto de aquí desplegado, ¿vale? Que se me ha ido a mí, vamos, pero la pinza de mala manera. Muy bien, pues con esto van a gastar, son 2, 3, 4, ¿vale? Están por aquí 4. Y le quedaría 2 más por gastar, que lo que va a hacer va a ser la infantería ligera, que este vendrá por aquí, a ver, granada, ¿no? Yo creo que va a ser granada. Vamos a ver cuál era el orden de prioridad de la IA, pero a mí me suena que era la granada. Vamos a ver, vamos por aquí, os lo voy a mostrar. Vamos a ver, aquí. Pues sí, la granada, ¿vale? Ya viene por aquí, la granada. Pues evidentemente, ¿vale? Pues para gastar es los 2 que le quedan, los 2 tokens que le quedan, pues en eso, en la granada. ¿Y dónde va a ir estos? Bueno, pues esto, evidentemente, ahora, en esta situación en la que está, pues tendrá que ir dirección hacia la trinchera, ¿vale? Entonces, me da igual ponerlo aquí. Bueno, sí, lo podría poner aquí, porque así se podría poner parejo, ¿vale? Pues listo, Calisto, vamos a coger la granadita, ¿vale? Dame un segundín que la estoy buscando yo por aquí, que no sé dónde anda la granada.
Darme un segundo, ya te encontré, ya sé dónde está la granada, vale, ya la tengo yo por aquí, ya tenemos granadita, porque es una granada normal, no es granada de humo ni nada, no, es granada, vale. Pues ya está, pues ya lo tenemos todo apañado, todo solucionado. Muy bien, pues ya hecho esto, pues es hora del turno de juego de... Bueno, turno de juego, ya está en el turno de juego, sino de movimiento de la IA. Pues vamos a ver, ¿para dónde se va a mover? Vamos a ver qué nos dice por aquí, ¿vale? Despliegue, ¿vale? Ya tenemos... Bueno, el despliegue ya está hecho. Colocación de las cartas, los dos primeros turnos, pues eso, pues ya está, ¿no? Pues fase de movimiento, al resto de turnos, sigue la regla de unidades enfrentadas, siempre que puedan dañarlas. Bueno, pues ya está, esto ya está. Fase de movimiento, pues tenemos que tirar el dadete de 10, ¿vale? Para ver hacia dónde se va a mover esta IA, ¿vale? Cogemos por aquí nuestra calavera. El dado verde era para ellos, creo recordar. Vale, un 8. Y tenía una modificación, ¿vale? Que, bueno, da igual, la modificación ahora mismo nos daría absolutamente igual, con lo cual se va a mover hacia esta línea de aquí, ¿vale? Manteniendo, evidentemente, los objetivos, ¿vale? Que se va a mover hasta primera, segunda, tercera, cuarta línea. Pues sería primera, segunda, tercera, cuarta. Pues se van a intentar mover hasta la cuarta línea. Pues perfecto, pues hasta la cuarta línea. Siempre dirección al objetivo. Perfectísimo. Muy bien, pues entonces bueno, este está sobre el objetivo. Aquí no se va a poder mover, con lo cual este se queda rezagado, ¿vale? Este no puede. Este de aquí sí se va a poder mover, con lo cual este vendría aquí, ¿vale? Este vendría aquí, porque ya estaría cerca del objetivo, con lo cual, pues aquí va a tener un puntito más de suministro para el siguiente turno, que esto, pues evidentemente, nos va a venir muy mal, ¿vale? Y estos de aquí, pues que se quedan, ¿vale? Este sí se va a mover y es ya la fase de disparo, ¿vale? Ya estos ya no se van a mover para nada más. Despliegue, disparo. O sea, despliegue ya lo hizo movimiento y ahora sí es el turno de disparo. Bien, ¿quién va a disparar? Pues lógicamente, y cae de cajón de madre de Pinocho, que esto va a disparar siempre al que tenga mayor puntuación, ¿vale? Siempre lo van a hacer así. Mayor puntuación. ¿Quién tiene mayor puntuación? Ahora mismo tiene este, ¿vale? Tiene este un alcance de 2. Pues 1 y 2. Podría disparar perfectamente. Pues va a coger el dadete y va a disparar. Pues venga, va a disparar, venga, estos japos, vamos ahí, que falle, o sea, que fallen los americanos hacia mis japos. Pero no han fallado, de hecho creo que han sacado un crítico. Un crítico es de 8 o más, ¿vale? Entonces me ha eliminado la unidad y se ha quedado tan ancho. Esto es imperdonable. Pues esta unidad queda completamente eliminada. Pues ala, pues se va al garete. Una unidad menos, jopetas, pues sí que la hemos liado. Bueno, vamos a ver, ahora quedaría pues todos estos de aquí que evidentemente no tienen dónde atacar porque no lo hay. Y vamos a ver el cañoncito, vamos a ver qué hace. 1, 2, 3, 4. Mira, pues llegaría aquí. Hubiese llegado aquí, pero yo tenía aquí al mío. Jopetas. Esto no puede ser, ¿eh? No puede ser que me hayan destruido. No puede ser. Bueno, vamos a ver. 1, 2, 3, 4 no llegan, así que se va a quedar así. Y ya está, ¿vale? O sea, que vamos a terminar aquí de momento este vídeo, porque ya hemos visto los despliegues, hemos visto ya disparos, ya hemos visto bajas por la parte japonesa, o sea, por la parte mía, con lo cual ya la cosa va bastante chungo. Vamos a terminar la rondita que nos queda y ya pues hablemos un poquito de ello. Venga, nos queda fase de volteo, que no es nada de voltear, ¿vale? Ningún token de volteo. Fase de descarte, no tiene ningún descarte, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? No tiene que descartar nada. Y con esto pues ya finalizamos el turno, ¿vale? Y también vamos a finalizar ya el vídeo porque si no se va a hacer súper largo y tampoco quiero que se haga muy pesado ni muy largo, ¿vale? Quiero que lo disfrutemos todos como ha de ser. Muy bien, pues nada, pues ya hemos visto, como he dicho antes, una baja que he tenido yo, bastantes disparos que he hecho ya aquí a
a la torre de control a la torre de radio, vamos, que yo espero poder destruirla en nada y menos, a ver si por una puñetera vez puedo bajar algo en condiciones y intento destruir esta unidad, que a lo mejor, es que, no sé, a lo mejor intento pegar tiros con este ahí y me lo quito de en medio. Lo que pasa es que es una faena porque la HMG le puede hacer pupa, ¿vale? A una distancia bastante prudencial, hasta que pueda cargarme la artillería aquella, que no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno. Mi intención es hacerlo de esa manera. También hay que decir que tengo otra idea, que es en caso de que no pueda avanzar por culpa de la artillería americana, va a ser lanzarle pues pepinacos con los aviones directamente al Estado Mayor. O sea, sería cuestión de destruirlo a base de los aviones. Si no puedo por tierra, pues podré por aire. Es que no queda otra, porque esa artillería, por lo menos, no me acuerdo si en el otro mazo tiene artillería antiaérea, pero bueno, este no tiene artillería antiaérea, con lo cual no podrían derribarme los aviones. Eso para mí es una ventaja. Así que nada, pues lo dicho, lo voy a dejar aquí. Espero que se esté molando, espero que lo estéis disfrutando tanto como yo, y nos vemos en el próximo vídeo. Ante todo, daros las gracias por estar ahí. Los que no estéis suscritos, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook y en donde queráis, ¿vale? Que estamos por todos lados. Así que nada, lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.